Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos observa. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Gracias por estar aquí. Te mando un afectuoso saludo. Vamos a entrar a un tema interesante. Estamos leyendo el primer libro del profeta Samuel. Y hoy tenemos un tema maravilloso. El tema de hoy es el juicio que llega con la desobediencia. Como dije, perfecto, el juicio que llega con la desobediencia. Bien, entramos al tema y hoy tenemos ante nosotros aquí una imagen de un hombre abandonado por Dios. Uno que en tiempos pasados tuvo abundantes privilegios, ventajas y revelaciones, pero que poco a poco ha abandonado a Dios. Se fue alejando hasta que Dios lo ha abandonado a su vez. Y que ahora está unido a sus convicciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Cauterizado su corazón y su deseo para poder buscar un arrepentimiento formal. Un arrepentimiento que ahora presenta el más espantoso de todos los naufragios de la ruina. En alma humana conscientemente separada de la simpatía y privada del favor divino o de la gracia del Eterno. Escuche esto tan interesante. Así que podemos analizar el progreso acelerado del mal aquí. Puede suceder en tu vida como puede suceder en la mía. Desafortunadamente son cambios hacia el mal, cambios que involucionaron su vida. ¡Qué terrible caída! El profeta Samuel había sufrido porque Saúl había pecado. En la cumbre de su éxito se había olvidado de Dios. El orgullo le había robado el corazón. Había sido culpable de desobediencia repetida y flagrante. Y es fácil descender bruscamente a la perdición cuando el sesgo de la naturaleza es secundado por los arduos esfuerzos de la voluntad. A cada pecador le llega su momento de necesidad. El mundano puede prolongar su orgullo y acumular sus ganancias, pero llegará la hora en que descubrirá que el mundo es un engaño y que las riquezas no siempre darán provecho. Su hora de necesidad puede estar más cerca de lo que cree. La misericordia de Dios aún puede retrasarlo, pero llegará la hora de la prueba. Escuchen esto. Cuando la tristeza se derrumbe sobre la tristeza, como las olas sobre una playa desolada, es tiempo ahora de ir hacia el Salvador, siempre dispuesto, y no tendrás necesidad de realizar ningún hechizo repugnante. Para escurrir la dirección de los muertos cubiertos con sábana y querer buscar cosas fuera de la orden de Dios o fuera del contexto divino. En realidad, analizar esta vida de Saúl a este punto de la historia ilustra el terrible poder de la conciencia. El mayor enemigo de Saúl estaba dentro de su espíritu herido. Escuche esto, era un enemigo al que más debía de temer, mucho más que a todos los ejércitos filisteos. Eran los perros del remordimiento, más furiosos que los perros de la guerra. Y así siempre es con el pecador. Solo Cristo puede calmar la tempestad con una sola palabra. Ya sea que se desate en un lago de Galilea o que surja en lo más profundo del alma de un pobre pecador. Todos
nosotros en este mundo estamos en un estado de prueba. Primero, estamos ubicados entre una multitud de cosas externas que nos obligan perpetuamente a elegir si actuaremos de esta manera o de aquella, o si cada una de estas elecciones debe estar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, o de lo contrario, escucha, se opondrá a ella. Son dos cosas importantes que analizar. Repito, estamos a prueba y estas dos cosas pueden suceder. La segunda cosa que puede suceder es la prueba especial a la que somos llevados. Los cristianos consiste en que seamos colocados entre estas tentaciones bajo la influencia personal del Espíritu Santo. De modo que en cada acto tan distinto de elección haya una rendición directa o una oposición directa a su voluntad. Las consecuencias se darán en todo acto de resistencia al Espíritu Santo. Escucha esto, muy importante. Estas, mediante un proceso, nos van a llevar hacia una obsesión final por el pecado. Por nuestra condición moral, llegamos a romper cualquier restricción al mal o resistir cualquier sugerencia de bien. Nos lleva por una reacción inevitable más lejos de lo que estábamos antes. Así que al resistir al Espíritu Santo, hacemos que el Eterno retire de nosotros esas influencias para el bien, en las que solo tenemos la fuente de fortaleza para una posibilidad de poder enmendar. A veces resistimos al Espíritu Santo. La persona que a conciencia sabe que está ofendiendo a Dios, y está ofendiendo a Dios, y está ofendiendo a Dios, está resistiendo al Espíritu Santo que te está diciendo que es lo correcto. Muchos teólogos opinan que este es el pecado o la ofensa al Espíritu Santo que habla en el Evangelio. Pero en fin, ese es otro tema. Así aprendemos entonces, aprendemos de estas experiencias que son lecciones de este temible caso de la vida del rey Saúl. En realidad es una experiencia bíblica aquí que podemos analizar muy detenidamente y vamos a esforzarnos diligentemente para mantener tal temperamento de observancia, analizar, ser muy escrupuloso en lo que estamos siendo sometidos y qué puede perjudicarnos a nuestra vida. Escuchen esto. Así que siempre ser vigilante del mover del Espíritu Santo. ¿Por dónde me quiere llevar el Espíritu Santo? ¿Por dónde me quiere llevar Dios? Definitivamente es muy importante que estemos muy en alerta, que jamás intentemos resistir o ser desprevenidos o descuidados ante cualquier fluir. Aprendamos a no jugar con ningún pecado. Si por nuestra extrema debilidad hemos caído, aprendamos a mirar directamente a la cruz de Cristo y esforcémonos diligentemente en su fuerza, en el poder de Dios, para levantarnos de nuevo. Vamos ahora a enfocar el tema. Digamos esto: el creyente fiel debe tener conciencia que todo esfuerzo humano sin Dios es ir por el camino de la desesperanza. Quiero repetirlo nuevamente. El creyente fiel debe tener conciencia que todo esfuerzo humano sin Dios es ir por el camino de la desesperanza. Bien, estamos en la lectura de este día, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 15 al 25. Veamos lo que dice este importante texto de la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declare lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo?
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron, y se fueron aquella noche. Qué interesante tema. Es un tema así muy raro, uno de los pocos temas que podemos analizar en la Escritura, tiene un contenido así muy misterioso. Pero bueno, vamos a ser muy prácticos en analizarlo y vamos a analizar el tema. Estamos reflexionando en el tema y lo vamos a hacerlo bajo tres aserciones importantes. Vamos con la primera. Pérdida de la resiliencia espiritual. Como dije, perfecto, pérdida de la resiliencia espiritual. La resiliencia se define por la capacidad que logra una persona de sobreponerse a las adversidades. Luchar tenazmente en busca de la ayuda de Dios y no rehuir u obedecer conforme a lo establecido por el Eterno. Ser condescendiente con Dios y finalmente encontrar en la voluntad del Señor un motivo de crecimiento personal. Por esta razón, se relaciona estrechamente con el bienestar, con la espiritualidad del creyente en Cristo. Es como un punto de apoyo del proyecto vital y se presenta como un factor de gran relevancia desde el punto de vista de la resiliencia. En el siglo presente en el que vivimos, ver o leer las noticias puede resultar deprimente. Un consejo es seguir el mandato bíblico de buscar y pensar en lo que es verdadero, en lo que es respetable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, lo que es digno de admiración y de elogio. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sin embargo, las historias que predominan en los medios de comunicación por lo común nos hacen sentir tristes, frustrados, irritados. Además, pasamos por dificultades personales en casa y en el trabajo, en las finanzas, en las relaciones, enfermedades y muchas otras cosas más. El versículo más corto de la Biblia tiene solo 2 palabras. Jesús lloró. Y lo puede leer en Juan 11:35. Aunque solo tiene 11 caracteres, es demasiado breve incluso para un tweet. Ese versículo guarda una importancia enorme, sobre todo cuando se nos dificulta hallar esperanza. Cuando llega Jesús, Lázaro ya tiene 4 días de haber muerto. Y por lógico, María y Marta, las hermanas de Lázaro, están completamente molestas. Es comprensible esto, por la falta de interés mostrada por Jesús.
Cada una a su forma le expresan su frustración. Así que es importante en estos momentos de crisis en la vida que podemos vivir cada uno de nosotros. La fe y la resiliencia en tiempo de crisis es un binomio que jamás debe separarse. Es tan importante. Ambas, María y Marta, están convencidas de que su hermano no se hubiera muerto si Jesús hubiese acudido cuando lo llamaron. Ellas manifestaron haber pedido ayuda a quien podía ayudarlo. Y lo podemos analizar en Juan capítulo 11, versículo 21 y versículo 32. Miren, en ese momento, mientras observa el dolor de esta familia y de la comunidad de Betania, Jesús empieza a llorar. Hay un debate sobre el motivo del llanto que Jesús tiene en este momento. No vamos a entrar en detalle. Juan no nos los dice, pero es muy probable, escucha esto, es muy probable que es por empatía del dolor de estas mujeres o de esta familia a quien él ama. Y en ese momento Jesús sentía el dolor humano de María y el dolor humano de Marta. Su sensación de impotencia, su dolor y su pérdida que están viviendo en ese momento, su duelo. Así que Jesús llora. Por algo debe haber quedado muy claro en este versículo, aquí en la Escritura. Y algo muy interesante que quiero que quede muy claro en nuestra vida es que Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el tiempo perfecto. En la historia de hoy vamos a analizar cómo Dios no quiere contestar a Saúl. ¿Por qué? Jamás llegó en su resiliencia. Por su rebeldía hubo una pérdida total de la resiliencia espiritual. Por eso fue a la bruja. Así que esto significó el retiro de su presencia especial, el retiro de su Espíritu Santo, la muestra de su favor, el reconocimiento y la conciencia interna de que es un poder amigo con el que tenemos que interactuar en momentos de crisis, no aparecía ahora en este momento en la vida de Saúl. No hubo señales, no hubo revelaciones que le declararan el terrible hecho que venía sobre él. Así que todo hombre impío sabe y siente cuando el Eterno se no necesita que ningún espíritu suba de la tumba y que se lo venga a decir. Es una aberración mental del ser humano rebelde con Dios. Significa que toda relación ayuda y bendice entre Dios. Pero en este caso no era así con Saúl. Con Saúl había cesado. Saúl oró al Señor cuando el desastre y la calamidad vinieron sobre él y sobre el reino, pero fue en vano. Por eso lo más práctico para él fue buscar la ayuda de una bruja. Creo es exactamente lo mismo cuando no es más fácil buscar la ayuda de Dios, cuando se nos hace difícil encontrar la ayuda de Dios, porque nuestro corazón se resiste a alinearse a la voluntad de Dios y entonces queremos vivir como queremos vivir, desenfrenadamente y en libertinaje. Y entonces la búsqueda es fuera de Dios. Analicemos lo terrible de tal condición. Es estar sin Dios en el mundo. Es estar desprovisto de todo elemento de verdadera felicidad. Es poseer un carácter que no tiene ningún elemento de valor moral. Es estar a merced de toda la fuerza de la depravación. Tanto depravación humana como depravación diabólica. Escuche esto. Estar sin defensa, sin escudo, sin nada que mitigue el mal. Es decir, escuche esto. Es vivir solo sin amigos. Vivir miserables. En el mundo, en un mundo que nos asedia, en un mundo que nos presiona, en un mundo lleno de maldad.
Vivir en un mundo que tiene todo, pero que nosotros vivimos sin esperanza para la eternidad. El hombre abandona a Dios y Dios llama y el hombre se niega. Y entonces Dios abandona al hombre. El Eterno se aparta de él. ¿Qué significa qué significa todo esto? Porque muchas veces no es que la gracia, sí, la gracia de Dios nos salva, pero la gracia de Dios no obliga a nadie, ni la gracia de Dios acobija el pecado. Esto significa una discontinuidad de las insinuaciones del amor de Dios y todos aquellos agentes que puedan interactuar para restaurar. Escuche esto. El mismo apóstol Pablo dijo: ¿pecaremos para que la gracia crezca? ¿Para que la gracia continúe? O en otras palabras, ¿seguiremos pecando porque estamos dentro de la gracia? Y Pablo responde: de ninguna manera. Así que venir a Cristo es lo mejor. Resistir la gracia de Dios, estamos en un gran problema. Y entonces esto es como dejar al hombre a sí mismo para que coseche el trabajo de sus propias manos. Saúl había llegado a este punto crítico. Todos los oráculos de guía fueron silenciados ante él y para él. El Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Ya se había rebasado las fronteras del amor de Dios y se habían rebasado también los límites de la paciencia de Dios. Vamos a la segunda aserción, y es resultados trágicos de la rebelión. ¿Cómo dije? Perfecto. Resultados trágicos de la rebelión. En el pasado se creía que rebelión contra Dios significaba traicionar a Dios, dejando la iglesia, abandonando el deber propio dentro de la iglesia. Se pensaba que estos comportamientos constituían un estatus de rebelión. Por lo tanto, siempre que se escuchaba de personas que se involucraban en tal comportamiento, de forma seguida era aplicar una expulsión de la comunión de la iglesia local. Bueno, yo creo todavía actualmente algunas iglesias en peligro de extinción lo hacen. Esto presionaba para que no hubiera rebelión contra Dios como ellos lo hicieron. Se actuaba con mucha cautela en todos y cada una de las tareas asignadas había que hacerlas y acatar todas las tareas de la iglesia asignadas de forma muy sigilosa. No había que retractarse del deber, aun cuando nos trataran mal, y a veces había acciones extravagantes que lograban ser aprobadas por la misma autoridad local, independientemente de la dificultad. Así que vivimos creyendo que nunca nos rebelamos contra Dios por estas acciones serviciales, si nosotros cumplíamos al 100%. Había la satisfacción de que ya se había adquirido un nivel de fe mayor y se podía vivir confiado en que llegaríamos a lograr el favor de Dios hasta el final, y por supuesto finalmente se alcanzaba la salvación. Esa era la idea cuando vivía una vida de servilismo totalmente equivocado. Pensamos, hacer esta vida de servilismo es estar sin rebelión. Escuche esto. Podemos analizar que la rebelión contra Dios se puede dar de diferentes formas. Voy a decir 3 formas. Escuchen. Un tipo de rebelión es ir contra su voluntad o contra su palabra. Otro tipo es tener un carácter arrogante, no tener a Dios en el corazón y por eso presumir y ser hostil con Dios. Esa es la rebelión de ser desobediente y desafiar a Dios. Y una última es, uno más puede ser la rebelión de traicionar y abandonar a Dios. Escuche, esto es muy raro, pero sí se da. Los comportamientos rebeldes de los que frecuentemente vamos a encontrarnos en los hechos de Saúl, o los 3 que mencioné, los que podemos encontrar en Saúl se refieren principalmente entre el primero y el segundo tipo. Me hablo rebelión, ir contra la voluntad o contra la palabra de Dios,
y el otro es tener un carácter arrogante, no tener a Dios en el corazón y por eso presumir y ser hostil con Dios. Escuche, estamos desobedeciendo y desafiando a Dios. Esas son los dos tipos de rebelión que involucraron la vida de Saúl. Es comprensible esto, escuche esto. Es muy interesante analizarlo, porque la rebelión contra Dios puede traer serias consecuencias. La rebelión de Coré, escuche esto, la rebelión de Coré abrió el infierno. No podemos tratar a la rebelión contra Dios como algo muy suave. Hoy al siglo XXI hay una actitud propagada muy popular y contemporánea de apapachar el pecado de rebelión. Pero escuche esto, la rebelión de Coré, les voy a poner un ejemplo, la rebelión de Coré abrió el infierno. Es comprensible que los que traicionan y abandonan a Dios no están dentro del alcance de la salvación de Dios, que quede claro. Y los comportamientos rebeldes de los que se habla en la palabra de Dios son los dos primeros tipos que hablamos ya. También si nosotros desestimamos el valor de su palabra, el valor de su voluntad eterna, viviendo en un carácter arrogante, también es rebelión contra Dios. Saúl lo vivió así. Esto es tan fácil de entender. Y entonces la pregunta al aire para ti, para mí sería, ¿qué es en realidad la rebelión? ¿Cómo la debemos reconocer en nuestra vida o en las personas? Son dos preguntas importantes. Bien, de acuerdo con lo que se dice en la palabra de Dios, todas las cosas que son incompatibles con la voluntad de Dios son agentes enemigos, y todas las cosas que van en contra de su palabra es una rebelión contra su palabra. Rebelarse contra sus palabras es rebelarse contra Él. Actuar como un enemigo es rebelarse contra Dios. Se rompe la comunicación de lo alto, definitivamente. Fue en la experiencia de Saúl. Analicemos detenidamente la Escritura cuando dice la palabra: la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera. Esto es una nota triste cuando una practicante del ocultismo consuela al rey de Israel. Podemos decir que los dos eran del mismo tipo. Cada uno vivía su rebelión a Dios y ambos estaban bajo el juicio del Eterno. Saúl había despreciado la solemne advertencia de Samuel, el profeta, durante su vida, pero ahora esperaba, como desafiando a Dios, conseguir algún consejo, algún aliento de parte de Él. En realidad ya era demasiado tarde. Qué lamentable en realidad. Vamos a la sección 3. La sección 3 dice: haciendo equipo con el espíritu de rebelión. ¿Cómo dije? Perfecto, haciendo equipo con el espíritu de rebelión. Quienes esperan algún consejo bueno o un consuelo de otra fuente que no sea Dios, y fuera del contexto del camino establecido por Dios en su palabra, se van a desilusionar terriblemente como Saúl. Aunque aterrado hasta la desesperación, no se humilló ni confesó sus pecados, no ofreció sacrificios, no presentó súplica, no quiso hacer equipo con el Eterno. Escuche esto interesante. No parece haberse preocupado por sus hijos, no parece haberse preocupado por el pueblo, no intentó ni una salida viable, pues en su triste desesperación se precipitó a su final de forma dramática. Dios a veces permite algún faro como este para advertirnos que no se apaguen las convicciones de pecado. Estar conviccionado lo que es pecado y saber que todo lo que huele a pecado ofende a Dios. Pero cuando somos insensibles, vamos por el camino de Saúl. La palabra nos es clara a través de esta enseñanza, que tengamos cuidado, porque esta actitud precisamente lo que nos lleva es a despreciar su palabra. Pero mientras quede en solo un pensamiento de arrepentimiento y que ningún pecador suponga que ese sea su caso,
irá surcando exactamente por este camino de la historia de hoy. Es imprescindible humillarse ante Dios con una decisión firme de vivir y morir rogando su favor. Y claro que la persona tendrá éxito si lo hace. El consejo sería siempre buscar la ayuda y seguir indicaciones del Eterno. Él y solo Él tiene el control de todo. Escuche esto, tiene el control de todo. Y jamás así el enemigo de Dios tendrá esa misma oportunidad. Por eso Él quiere que hagamos equipo con Él, definitivamente. Porque Él sabe que en Dios no tiene ninguna esperanza. Mientras que nosotros, por muy dura que sea la crisis que vivamos y por muy equivocado que sea el camino que llevamos, tenemos la opción de reivindicar la vida con Dios y regresar, volvernos, que es el sentido real del arrepentimiento y buscar la voluntad de Dios. El rey Saúl tomó la grave decisión guiado por su corazón y se dejó controlar por el miedo. Más cuando supo la noticia que los filisteos estaban preparándose ya para hacer la guerra contra Israel, y sobre todo lo que más le impresionó es que habían hecho alianza con David y que David estaba con ellos. Escuche esto. Entonces, aquí podemos analizar definitivamente que cuando una persona tiene mucho miedo, la mente se bloquea. Así que, por esta razón, Saúl toma esta decisión. Así estaba Saúl, con el corazón bloqueado, la mente bloqueada, el corazón turbado. No sabía qué hacer. Así que decidió consultar a Dios. En teoría, buscar a Dios era lo mejor que podía hacerlo. Pero el problema es que Saúl no quería hacer la voluntad de Dios, sino que solo buscaba al Señor para su propio propósito. Escucha esto muy interesante. Desde muchos años atrás, Saúl había dejado de oír a Dios. Ahora el Señor no le va a responder. Pero la necesidad de Saúl era tan grande ante el silencio de Dios. Su convicción negativa fue ir a consultar a la bruja. Una bruja, escuche esto. En sus buenos tiempos, Saúl había mandado a expulsar a todos los hechiceros y adivinos del territorio de Israel. Escuche esto muy interesante. Léalo en 2 de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Y siguiendo así el cumplimiento de la ley de Dios, como estaba en Levíticos 19:31, Levíticos 26, Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Es probable que esta bruja había quedado ahí con esas malas costumbres. Es muy probable, según podemos analizarlo en 1 de Samuel 28:9. Y por eso seguía allí en Israel. Pero con su muy conocido, se quedó en Israel, quizás no practicaba abiertamente la brujería, pero era muy conocido su currículum vitae. Así que se entiende que era la única que quedaba en Israel. Y el rey Saúl la buscó, pero disfrazado para no ser reconocido. Con este gran pecado, Saúl selló su destino. Y aún ante tal amenaza, él no se arrepintió. Solo sintió miedo por lo que le acontecería. La mujer le ofrece comida a Saúl. Él se niega a comer, no quiere comer. Miren, los especialistas en la Biblia dan dos razones por las que Saúl no quería comer. La primera razón es cultural. Ellos dicen que en esos tiempos el ser invitado a comer en la casa era solo para la gente de confianza, con la familia, o con los amigos, o con quienes se había hecho una alianza. La mujer insistió, y la razón era muy clara, era que deseaba afirmar la promesa del rey que no la iba a matar, por lo que ella procede a hacer esto. Y es que la inteligencia de esta mujer, en realidad, era muy obvio, porque Samuel estaba muy mal de su cabeza. Y la segunda razón por la que no quería comer, según analistas, es porque su estado emocional no le daba la viabilidad de llevar un bocado a su boca. El síntoma más evidente de una deficiencia de serotonina
suele ser un estado de ánimo deprimido. Incluso si hay un hogar desequilibrado, se dará en consecuencia a corto plazo una deficiencia de serotonina. Escuche esto. Y puede ir acompañada de insatisfacción, de irritabilidad, una irritabilidad grave y una falta de apetito. Y en pleno siglo XXI es popular que muchas personas incluso se comentan pseudocristianas, acudan a chamanes, a brujos, a hechiceros, adivinos, etcétera, etcétera, para que les lean las cartas, les digan sobre su futuro, les comuniquen con algún familiar muerto, incluso les realicen encantamientos de sanación, de amor, etcétera, etcétera, no sé cuántas cosas. Hechos que abusados están sucediendo en el siglo XXI. Muchos se meten en cosas que al inicio parecen sin importancia, como por ejemplo viajes astrales, juego de la ouija, levitación, pero esto dará pauta para que cada vez te puedas meter más y más. Y el compromiso con el enemigo será mayor cada vez. Veamos lo que dice la Escritura acerca de este tema. ¿Qué piensa Dios al respecto? Miren, Levítico 19:31 nos dice: no vayan a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consulten, contaminándose con ellos. Yo, el Señor vuestro Dios, lo estoy diciendo. Y otro texto bíblico en Levítico capítulo 20, versículo 6 dice: y la persona que vaya a visitar a los encantadores, a los adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona. Escucha, esto es muy interesante. Y la cortaré de entre su pueblo. Dios no solo nos manda a no visitar, sino que dice que estará contra la persona que lo haga y lo va a cortar de su pueblo. Escucha, esto es muy grande. La única ayuda sin riesgo es la ayuda del Eterno. Recuerda, la ayuda del Eterno no tiene riesgo. No visites a personas que consultan a través de los demonios. Vamos a ordenar las ideas. Cuando Dios permanece en silencio, debemos reflexionar sobre nuestra situación, una situación actual en la que estamos viviendo. Es decir, debemos tomar ese momento como una oportunidad para evaluar la dirección que lleva nuestra vida. Siempre habrá una oportunidad para volver a Dios. A pesar de nuestros errores y fracasos, el Eterno nos dará su gracia para una nueva esperanza. Voy a repetir nuevamente: cuando Dios permanece en silencio, debemos reflexionar sobre nuestra situación actual, sobre sí mismo. Es decir, debemos tomar ese momento como una oportunidad para evaluar la dirección que lleva nuestra vida. Siempre habrá una oportunidad para volver a Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos. El Eterno nos dará su gracia para comenzar una nueva. Bien, hemos terminado con el tema, pero continuamos. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer.
Es un placer conocer. Es un placer conocer. Es un placer conocer. Es un placer conocer. Necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo.